Si creen en historias de superación con final emocionante, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y suscríbanse al canal. En las venas opulentas de la Ciudad de México, en el corazón del barrio de Polanco, donde el lujo es la arquitectura de la propia realidad, se erguía una clínica que más parecía un santuario de la élite. Fachadas de vidrio y mármol reflejaban un cielo casi siempre despejado, prometiendo salud y longevidad a aquellos que podían pagar el precio. El silencio en el interior era denso, casi sagrado, roto solo por el zumbido discreto de la tecnología de punta y por los pasos apagados de quienes transitaban por allí, seguros de su poder y de su lugar en el mundo. Era un universo aparte, herméticamente sellado contra el polvo, el ruido y las dificultades de la ciudad que se extendía más allá de sus murallas invisibles, un bastión de privilegio donde la vida y la muerte parecían negociables. Sentado en un banco discreto, en la esquina de una sala de espera, inmaculada estaba Mateo, un niño de 12 años cuya existencia era un contrapunto silencioso a toda aquella magnificencia. Sus zapatillas gastadas y sus vaqueros descoloridos contrastaban con el brillo pulido del suelo. En su regazo, una tableta de modelo antiguo exhibía no juegos ni redes sociales, sino diagramas complejos del cerebro humano y artículos científicos que harían a un estudiante de medicina fruncir el ceño. Sus ojos, grandes y castaños, no reflejaban el hastío de la espera, sino una concentración profunda, un hambre de conocimiento que lo transportaba lejos de aquel ambiente estéril e indiferente. Estaba allí, invisible para la mayoría, un pequeño fantasma de una realidad distinta. La presencia de Mateo en aquel lugar tenía una razón simple y poderosa. Su madre, Sofía. Ella era una de las muchas manos que mantenían impecable aquel templo de la salud. Se movía por los pasillos con la eficiencia y la discreción exigidas, su figura menuda cargando el peso de largas horas de trabajo y el sueño de un futuro mejor para su hijo. De vez en cuando, pasaba por la puerta entreabierta y lanzaba una mirada rápida a Mateo, una mezcla de amor, cansancio y orgullo. El niño era su universo, la razón por la que ella fregaba el suelo, que otros pisaban sin siquiera notarlo, creyendo que su esfuerzo podría pavimentar un camino diferente para él. Fue en este escenario de contrastes que Ricardo entró, o mejor dicho, irrumpió. Un magnate de unos 70 años, cuya fortuna era tan vasta como temible era su reputación. Él no caminaba, dominaba el espacio. Su traje italiano hecho a medida era una armadura y su expresión, un arma. El aire parecía enrarecerse a su paso y los empleados de la clínica enderezaban la postura, evitando su mirada fría y evaluadora. Ricardo era un hombre forjado en el poder y la desconfianza, acostumbrado a ver el mundo como un tablero de ajedrez donde las personas eran piezas a mover o, si era necesario, sacrificar para su victoria. La amargura era un veneno que Ricardo llevaba en sus venas desde hacía años, una compañera constante desde una tragedia personal que lo había cerrado al mundo. Veía la bondad como una debilidad y la emoción como un defecto. Su presencia en la clínica no era por voluntad propia, sino por una exigencia de su cuerpo que comenzaba a traicionarlo, un fallo que él encaraba con desprecio, como si fuera una insubordinación de uno de sus empleados. Se sentó, impaciente, mirando su reloj de pulsera incrustado de diamantes, cada segundo de espera un insulto a su autoridad, ajeno al niño que lo observaba desde el otro lado de la sala, con una curiosidad casi clínica. Allí, en la misma sala, dos universos colisionaban en silencio. Por un lado, Mateo, un niño de origen humilde, pero con una riqueza intelectual prodigiosa, que veía el cuerpo humano como un milagro a desentrañar. Por el otro, Ricardo, un hombre de inmensa riqueza material, pero espiritualmente empobrecido, que veía su propio cuerpo como una máquina defectuosa. La inteligencia del niño era impulsada por la pasión y la curiosidad. El poder del magnate, por el dolor y el control, eran la personificación de la sabiduría humilde contra la arrogancia ciega, dos polos de una misma humanidad a punto de ser conectados por una crisis. El tono emocional de aquel ambiente era de una calma tensa,
la quietud que precede a la tormenta. La decoración minimalista, los tonos neutros y la iluminación suave de la clínica enmascaraban las verdaderas batallas que se libraban allí dentro. La lucha contra la enfermedad, el miedo a la muerte y la angustia de la espera. Para Ricardo, el lugar representaba un fallo en su control absoluto sobre la vida. Para Mateo, era una ventana fascinante al mundo que tanto deseaba entender, un laboratorio vivo donde la ciencia que estudiaba en su pantalla se manifestaba en carne y hueso, en miedo y esperanza. El destino, con su ironía peculiar, los había colocado en el mismo lugar y en el mismo instante. El niño, que esperaba a que su madre terminara su turno de limpieza, representaba el futuro, la esperanza y el potencial puro. El anciano, que esperaba un diagnóstico, representaba un pasado de logros materiales manchado por pérdidas emocionales y resentimiento. Un abismo social y moral los separaba, una distancia que parecía insuperable, pero que estaba a pocos segundos de ser pulverizada por un evento súbito y violento que nadie podría prever. Si usted cree que la verdadera sabiduría no se mide por diplomas, sino por el coraje del corazón, y que un único acto de fe puede reescribir el destino, quédese conmigo hasta el final de esta historia. Ella nos recuerda que, en los momentos más oscuros, la luz puede surgir del lugar más inesperado, demostrando que el valor de una vida nunca está en lo que ha acumulado, sino en la capacidad que tiene de tocar otra. Este es un viaje sobre cómo la inteligencia y la humildad pueden curar heridas que ningún dinero en el mundo es capaz de cerrar. La espera de Ricardo se volvía cada vez más insoportable para él. Una punzada aguda en la cabeza, que llevaba semanas ignorando, se convirtió en un martilleo palpitante e implacable. Se apretó la sien con los dedos, una mueca de dolor y furia distorsionando su rostro. Para un hombre que doblegaba el mundo a su voluntad, esta rebelión interna de su propio cuerpo era la humillación final. Veía el dolor no como un síntoma a investigar, sino como un enemigo a aplastar, una debilidad a aniquilar con la misma brutalidad con que conducía sus negocios. Desde su rincón, Mateo finalmente desvió los ojos de la tableta. No vio a un millonario poderoso, sino a un sistema biológico en crisis. Observó la palidez súbita de la piel del hombre, la forma en que su mano temblaba ligeramente al intentar sostener el maletín de cuero a su lado, la respiración que se volvía más corta, más jadeante. El conocimiento teórico que absorbía a diario le daba una percepción aguda, una capacidad de leer las señales sutiles que pasaban desapercibidas para todos los demás en la sala. No sentía pena ni admiración, sentía una urgencia analítica, como si estuviera ante un enigma complejo que necesitaba ser resuelto. Y entonces ocurrió. Ricardo intentó levantarse, quizás para quejarse de la demora, quizás para simplemente irse de allí, pero sus piernas cedieron, sus ojos se pusieron en blanco y un gemido sordo se escapó de sus labios antes de que se desplomara en el suelo pulido con un golpe pesado y definitivo. El silencio de la clínica se hizo añicos. El castillo de control del magnate se había derrumbado de forma espectacular. El hombre que movía mercados y destruía competidores yacía inerte, vulnerable, reducido a su más frágil condición humana, demostrando que ante la biología, todo poder terrenal se vuelve irrelevante. El colapso de Ricardo detonó una ola de pánico controlado. Enfermeros y médicos, antes figuras de calma autoridad, ahora se movían con una urgencia frenética. La sala, de espera, un oasis de tranquilidad, se transformó en el epicentro de una crisis. Una camilla surgió como por arte de magia, y el cuerpo inerte del magnate fue trasladado con una eficiencia entrenada, pero bajo la cual se sentía una corriente de pavor. El equipo de emergencias gritaba términos médicos, un lenguaje de crisis que resonaba por el pasillo, mientras el hombre más poderoso de la sala se convertía en un paquete frágil, completamente a merced de otros. Para todos allí, la caída de aquel titán era un recordatorio aterrador de la fragilidad humana. Sofía, la madre de Mateo, vio la agitación desde lejos y su corazón se heló. Su primer instinto fue proteger a su hijo, alejarlo de aquella escena de desesperación.
Corrió hacia él, lista para cubrir sus ojos, para resguardarlo de la visión de la mortalidad cruda que se desarrollaba. Pero encontró a Mateo, no asustado o conmocionado, sino de pie, con los ojos fijos en la escena, no con la curiosidad morbosa de un niño, sino con la intensidad de un analista. No veía el caos, veía un problema desarrollándose, una serie de acciones y reacciones que su cerebro procesaba a una velocidad asombrosa, conectando los puntos que nadie más veía. Ricardo fue llevado a una sala de trauma, donde comenzó el ballet de la resurrección moderna. Los monitores pitaban a un ritmo caótico, mostrando los signos vitales que se desplomaban. Se realizó una tomografía computarizada de emergencia y las imágenes surgieron en una gran pantalla, revelando la catástrofe silenciosa que ocurría dentro del cráneo del millonario. Un neurocirujano de guardia miró las imágenes y su rostro se convirtió en una máscara de impotencia. El diagnóstico fue rápido y brutal. Un aneurisma cerebral roto, una hemorragia masiva que presionaba el tronco encefálico. La muerte no estaba llamando a la puerta, ya estaba dentro de la casa. La constatación pesó sobre el equipo como una sentencia. Es un caso para el doctor Alejandro, y solo para él, dijo el médico, su voz baja y grave. Nadie más en esta ciudad tiene la habilidad para siquiera intentar un procedimiento de estos a tiempo. El nombre flotó en el aire, una mezcla de reverencia y última esperanza. El doctor Alejandro era una leyenda, un neurocirujano cuyas manos eran consideradas instrumentos de precisión divina. Se hizo una llamada urgente, y la noticia de que estaba en camino trajo un suspiro colectivo de alivio. La fortuna de Ricardo, por primera vez, parecía haber comprado algo verdaderamente valioso, una oportunidad por pequeña que fuera. Mientras tanto, Mateo, que había seguido la camilla a distancia, observaba todo desde una rendija en la puerta. Su madre intentaba apartarlo gentilmente, pero la atracción era demasiado fuerte. Veía las imágenes en la pantalla, las manchas blancas de la hemorragia, y su cerebro, alimentado por incontables horas de estudio, reconocía los patrones. Entendía la gravedad de la situación con una claridad que asustaría a cualquier adulto. Para él, aquello no era solo una tragedia, sino la aplicación práctica y terrible de todo lo que había aprendido. Sentía el tiempo escapándose, cada pitido del monitor un grano de arena cayendo en el reloj de arena. La llegada del doctor Alejandro fue como la de un salvador, alto con una postura seria y ojos que cargaban el peso de decisiones de vida o muerte. Entró en el área de emergencias y el equipo le abrió paso. No perdió tiempo en formalidades, yendo directamente a la sala donde estaba Ricardo. Su expresión era la de un profesional concentrado, listo para la batalla. Analizó los exámenes en la pantalla, su mente ya trazando el mapa de la cirugía imposible que tendría que realizar. Por un instante, la esperanza en la sala se volvió casi palpable. La ayuda había llegado. Pero entonces se dio la vuelta y miró el rostro del paciente en la camilla, y en ese momento el tiempo se detuvo. La máscara profesional del doctor Alejandro se desintegró, reemplazada por una tormenta de emociones sombrías. Sus ojos se entrecerraron y un reconocimiento helado pasó por ellos, seguido por una ola de dolor y resentimiento tan profundos que parecían una herida física. Aquel hombre en la camilla no era solo un paciente, era Ricardo, el nombre que para él era sinónimo de sufrimiento, de pérdida, de una herida que nunca cicatrizó. Era su ex-suegro. El silencio en la sala se volvió pesado, cargado de una historia que nadie allí conocía. El médico miró el rostro inconsciente del hombre que, en su mente, había destruido su vida. No veía a un paciente al borde de la muerte, sino al arquitecto de su mayor dolor. Una batalla interna se libró en su rostro por un segundo eterno. Entonces, con una voz fría y cortante que sorprendió a todos, dijo: «No puedo. A él, no». Y sin otra palabra, el doctor Alejandro le dio la espalda al hombre moribundo, a su equipo atónito y a su ética médica, y simplemente se fue, abandonando a Ricardo a su suerte. La huida del neurocirujano dejó un vacío de desesperación absoluta. La única esperanza, la única oportunidad, acababa de salir por la puerta. El equipo médico se quedó paralizado.
mirándose unos a otros en estado de shock e incredulidad. ¿Cómo podía un médico hacer eso? La respuesta no importaba. El hecho era que Ricardo estaba muriendo y el único hombre que podría salvarlo lo había condenado. El pánico regresó, pero esta vez era diferente. Era un pánico resignado, la terrible aceptación de la derrota. Los pitidos del monitor cardíaco comenzaron a volverse más lentos, más espaciados. La enfermera jefa, una mujer experimentada llamada Elena, cerró los ojos por un momento, asimilando la magnitud del desastre. «Ya no hay nada que hacer», susurró, con la voz quebrada por la frustración y la impotencia. «Prepárense para declarar la hora de la muerte». Sus palabras fueron como un martillazo final, sellando el destino de Ricardo. El guardia de seguridad personal del magnate, un hombre robusto y leal llamado Javier, que había estado observando, todo en silencio, apretó los puños, con una furia impotente ardiendo en su pecho. Estaba a punto de perder al hombre al que había jurado proteger. Fue en ese momento de rendición total que una voz infantil, pero firme y clara, cortó el aire pesado de la sala. «Si nadie lo va a hacer, yo lo voy a operar». Todas las miradas se giraron hacia la puerta, donde Mateo estaba de pie, ahora dentro de la sala, con los ojos fijos no en el caos, sino en la pantalla con los escáneres cerebrales. La frase era tan absurda, tan fuera de la realidad, que por un instante nadie reaccionó como si hubieran oído hablar a un fantasma. Sofía jadeó, corriendo para apartar a su hijo, pidiendo disculpas, pensando que el shock lo había hecho delirar. Pero Mateo no se movió. Se soltó gentilmente de su madre y caminó con una calma escalofriante hasta el gran monitor. Ignorando las miradas de asombro e irritación de los médicos y enfermeros, señaló un punto específico en la imagen cerebral. «La hemorragia está en la arteria comunicante anterior, en el polígono de Willis», dijo, su voz resonando con una autoridad inexplicable. «La presión está aumentando. Si no clipan la base del aneurisma en los próximos minutos, la inundación ventricular será irreversible. Va a morir». La precisión técnica de sus palabras silenció a todos. La enfermera Elena, que inicialmente lo había mirado con reproche, ahora lo miraba con la boca entreabierta. Lo que aquel niño estaba diciendo no era un balbuceo infantil, era un diagnóstico neuroquirúrgico preciso. «¿Cómo sabes eso?», logró preguntar. Su voz un hilo. Mateo no apartó los ojos de la pantalla. «Veo las cirugías en línea. Sé lo que hay que hacer». Luego se volvió hacia Elena. Sus ojos no poseían la arrogancia de un sabelotodo, sino la urgencia de quien posee un conocimiento vital. «Usted es experimentada. Sus manos son firmes. Yo puedo guiarla a través del sistema de video». La propuesta era una locura, una herejía médica. Permitir que un niño guiara las manos de una enfermera en una neurocirugía compleja era impensable, una violación de todos los protocolos existentes. El médico de guardia negó con la cabeza, diciendo que era imposible, que todos serían demandados, que era una insanidad. El equipo estaba dividido entre el shock, el escepticismo y una chispa minúscula y aterradora de curiosidad. ¿Podría ser? En aquel abismo de desesperanza, cualquier atisbo de luz, por más absurdo que fuera, parecía atractivo. Javier, el guardia de 1900 seguridad, observaba la escena con atención. No entendía nada de medicina, pero entendía de personas. Vio a los médicos rendirse, vio la desesperación en los ojos del equipo. Y entonces miró al niño. Vio una calma que no pertenecía a un niño, una certeza que desafiaba la lógica. Vio a la única persona en la sala que no se había rendido. En su mente, la elección era simple: la muerte segura o una oportunidad imposible. Le debía su lealtad a Ricardo, y esa lealtad lo forzó a tomar la decisión más radical de su vida. Dio un paso adelante, su presencia física imponiendo silencio en la sala. Sus ojos se encontraron con los de Elena, la enfermera jefa. El doctor Alejandro lo abandonó. «Ustedes se rindieron», dijo, su voz ronca y decisiva. «El niño, no. Yo confío en el niño». Luego se dirigió al equipo. «Preparen la sala de cirugía. Nadie entra, nadie sale. La responsabilidad es mía». La orden era absurda, viniendo de un guardia de seguridad,
pero cargaba el peso de la autoridad de Ricardo, a quien ahora representaba. Estaba apostando la vida de su jefe a la sabiduría de un niño. El shock de la decisión de Javier reverberó por la sala. La enfermera Elena, atrapada entre el juramento hipocrático y la orden del hombre que pagaba los salarios, miró los monitores, donde las constantes vitales de Ricardo se debilitaban a cada segundo. Luego, miró el rostro sereno y concentrado de Mateo. En sus ojos infantiles no vio fantasía, sino un conocimiento profundo y un coraje puro. Era una apuesta contra lo imposible, una ruptura de todas las reglas, pero la única jugada que quedaba sobre la mesa. Respiró hondo, una mezcla de miedo y determinación apoderándose de ella. Entonces asintió con la cabeza a su equipo. Preparen el quirófano número 3. Usen el brazo robótico de microcirugía. Ahora. El equipo, impulsado por la desesperación y la decisión inexplicable, comenzó a moverse con un nuevo propósito. Estaban a punto de participar en algo que no existía en los libros de medicina, un procedimiento guiado por la mente de un genio de 12 años. Sofía, la madre de Mateo, miraba a su hijo, las lágrimas corriendo por su rostro, una mezcla de terror y un orgullo abrumador. Su pequeño niño estaba a punto de intentar mover una montaña. El escenario para lo imposible estaba montado. Una enfermera experimentada, cuyas manos temblaban ligeramente, no por inseguridad, sino por la enormidad de la tarea. Un niño, cuya mente contenía el mapa para salvar una vida. Y un sistema de video de alta definición que conectaría la sabiduría de uno con el talento manual de la otra. Javier montó guardia en la puerta, asegurando que aquella locura sagrada no fuera interrumpida. El destino de Ricardo, el magnate amargo y poderoso, ahora no estaba en las manos de un cirujano de renombre, sino en la mente de un niño y en el coraje de un equipo desesperado. El procedimiento comenzó. Mateo fue sentado en una silla, frente a un monitor que mostraba en altísima resolución el interior del cerebro de Ricardo a través de las lentes de un microendoscopio. Aproxime la pinza bipolar a la fisura de Silvio. Con cuidado, comenzó Mateo, su voz tranquila y metódica, como la de un instructor experimentado. Elena, al otro lado del cristal, en la sala de operaciones, controlaba los instrumentos robóticos, sus movimientos reflejando las instrucciones del niño. Sentía como si sus manos fueran una extensión de la mente de él. Cada instrucción era precisa, cada término técnico utilizado correctamente. Separe el lóbulo temporal gentilmente. Verá la arteria carótida interna. El aneurisma está justo encima. Los médicos que se quedaron para observar miraban boquiabiertos, susurrando entre sí. El conocimiento del niño era demasiado profundo para ser solo memorización. Estaba improvisando, adaptándose a las condiciones en tiempo real que veía en la pantalla, tomando decisiones que los neurocirujanos tardan décadas en aprender. Estaban presenciando no una imitación, sino un acto de genio puro e inexplicable. Hubo un momento de tensión extrema cuando un pequeño vaso comenzó a sangrar, oscureciendo la visión. A Elena se le cortó la respiración. El pánico amenazó con apoderarse de ella. Pero la voz de Mateo llegó por el comunicador, firme y tranquilizadora. Calma, irrigue con suero fisiológico. Use el aspirador en la potencia mínima. El sangrado es venoso, no arterial. No pierda la concentración. Él la calmó, guiándola a través de la pequeña crisis con la paciencia de un maestro. En ese momento ella ya no era una enfermera siendo guiada por un niño. Era parte de un equipo liderado por el comandante más improbable. Finalmente, llegaron al corazón del problema, el aneurisma, una burbuja frágil y pulsante a punto de romperse de nuevo. Aquí está. Ahora el clip. Colóquelo en la base. El ángulo es crucial. 1 milímetro a la izquierda, un poco más. Ahí. Perfecto. Puede clipar. Elena accionó el mecanismo y el pequeño clip de titanio se cerró en la base del aneurisma, cortando el flujo de sangre instantáneamente. La burbuja peligrosa se desinfló. El peligro había pasado. Mateo se reclinó en la silla, su pequeño cuerpo de repente pareciendo exhausto, y dijo suavemente: «Lo conseguimos».
Pero lo que aquel millonario arrogante, acostado e inconsciente en la mesa, descubriría al despertar, iría mucho más allá de la cirugía milagrosa que había salvado su vida. Sería confrontado no solo con la identidad de su improbable salvador, sino también con la verdad devastadora detrás de la huida del médico que lo abandonó. La revelación que le esperaba sería una cirugía mucho más profunda, no en su cerebro, sino en su alma endurecida, forzándolo a encarar los fantasmas de su pasado y a reevaluar todo lo que creía sobre el poder, el perdón y el precio de sus elecciones. Días después, Ricardo se despertó en una habitación privada que más parecía una suite de hotel de lujo. La primera sensación fue de confusión, una espesa niebla en su mente. El sonido, rítmico y suave de un monitor cardíaco, era lo único que rompía el silencio. Parpadeó, la luz del sol filtrada por elegantes persianas hiriendo sus ojos. Le dolía la cabeza, pero era un dolor sordo, residual, no la lanza de fuego que lo había derribado. Su primer pensamiento no fue de gratitud por estar vivo, sino de rabia. ¿Quién se había atrevido a tomar decisiones por él? ¿Quién estaba al mando? La necesidad de reafirmar su poder fue el primer rasgo de su vieja personalidad en regresar. Javier, su fiel guardia de seguridad, estaba sentado en un sillón en la esquina de la habitación, vigilante como siempre. Al ver a su jefe despertar, se acercó con un vaso de agua. Ricardo lo ignoró. «¿Qué pasó?», gruñó, la voz débil pero cargada de su arrogancia habitual. «¿Quién me operó? Quiero el nombre del cirujano». Actuó sin mi autorización expresa. Javier mantuvo la calma, su rostro impasible. Sabía que la verdad sería una píldora más amarga que cualquier medicamento. «Usted tuvo un colapso, un aneurisma cerebral. Estaba muriendo, señor Ricardo. Llamamos al mejor, al doctor Alejandro». La mención del nombre hizo que Ricardo contrajera el rostro en una mueca. Alejandro, ese ingrato. Al menos para algo sirvió. Pero la expresión de Javier no cambió. «Vino, señor, vio quién era el paciente y se fue. Lo abandonó para que muriera». La revelación golpeó a Ricardo como un puñetazo. La traición, la insubordinación de su exyerno era una afrenta intolerable. Su furia comenzó a crecer, una marea roja de indignación. ¿Cómo se atrevía? Después de todo lo que Ricardo había hecho por él, por su carrera. La ingratitud era la ofensa suprema en su distorsionado código de honor. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. «Entonces, ¿quién me salvó?», preguntó Ricardo con la voz cargada de desprecio. «¿Cuál de tus mediocres competidores me abrió la cabeza?». Javier respiró hondo antes de proferir la frase que rompería la lógica del mundo de Ricardo. «No, fue un médico, señor. Fue un niño». Ricardo se quedó en silencio por un largo momento, y luego una risa seca e incrédula se escapó de sus labios. «Te has vuelto loco, Javier. El estrés te ha afectado el cerebro. Deja de decir absurdos y dime la verdad. Quiero el nombre del responsable». Javier pacientemente le contó toda la historia. Describió el pánico, la renuncia del equipo médico y luego la aparición de Mateo. Describió la calma del niño, la precisión de sus palabras, cómo guió las manos de la enfermera Elena a través del complejo procedimiento. Ricardo escuchaba con una mezcla de escarnio e irritación creciente. Para él, la historia era un insulto a su inteligencia. Un niño, el hijo de una limpiadora, era una fantasía, una alucinación colectiva. Su mundo estaba gobernado por expertos, por diplomas, por poder y dinero, no por milagros infantiles salidos de la nada. Era un absurdo. «Basta, no quiero oír más estas mentiras», gritó Ricardo, intentando sentarse, la debilidad de su cuerpo traicionando su furia. «Tráigame al director de este hospital ahora mismo. Alguien va a pagar por esta farsa». Fue en ese exacto momento que la puerta se abrió suavemente. La enfermera Elena entró y con ella estaban Sofía y Mateo. La mujer, con su uniforme sencillo, sostenía la mano de su hijo, ambos con una expresión de respeto y aprensión. Ricardo se heló. Reconoció al niño. Era el niño del pasillo, el chico de la tableta. La realidad de la historia de Javier comenzó a infiltrarse en su negación, una verdad fría y aterradora. El millonario miró a Mateo y por primera vez no vio solo a un niño pobre, sino el reflejo de una imposibilidad. Aquel ser pequeño e insignificante
En su visión del mundo, era ahora señalado como su salvador. La humillación era tan profunda, tan abrumadora, que su mente se negaba a procesarla. Era más fácil creer en una elaborada conspiración que en la simple y milagrosa verdad. Su orgullo, el cimiento sobre el cual construyó su imperio y su vida, estaba siendo amenazado por un niño de 12 años con zapatillas gastadas. Viendo la confusión y la rabia en el rostro de Ricardo, Elena decidió que era hora de que lo supiera todo, la verdad completa. «Señor Ricardo», dijo ella, con voz firme, «el niño le salvó la vida, pero quizás necesite entender por qué el doctor Alejandro no lo hizo». Hizo una pausa, reuniendo valor. Cuando lo vio en la camilla, antes de irse, dijo algo. Dijo que no salvaría al hombre que mató a su esposa. La sala quedó en un silencio mortal. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y cargadas de un pasado sombrío. Isabela, el nombre de su hija. La palabra golpeó a Ricardo con la fuerza de una explosión, demoliendo las paredes de negación que había construido alrededor de su corazón durante años. De repente, ya no estaba en la habitación del hospital. Estaba de vuelta en aquella noche lluviosa, años atrás. La pelea terrible, sus palabras crueles, la forma en que ella salió de casa, llorando, dando un portazo. Él la había culpado por su matrimonio fracasado con Alejandro, la había llamado débil. Horas después, la policía llamó. El accidente de coche, la pérdida, la culpa que enterró bajo capas de arrogancia y trabajo. La huida de Alejandro no había sido un acto de negligencia médica, había sido un acto de juicio, una sentencia dictada por el hombre cuyo amor por su hija Ricardo siempre desdeñó. En la mente de Alejandro, Ricardo no era un paciente, era el culpable, el responsable indirecto de la muerte de la mujer que ambos amaban de maneras diferentes y conflictivas. Toda la amargura de Ricardo, toda su visión cínica del mundo, era una armadura para esconder aquella herida purulenta, y ahora estaba expuesta, abierta para que todos la vieran, principalmente él mismo. El shock de la revelación lo quebró. El magnate de hierro, el hombre que hacía temblar al mundo, se derrumbó. Su rostro, antes una máscara de poder, se contorsionó en una agonía que no había sentido en años. Miró a Mateo, y la aplastante ironía de la situación lo aniquiló. Un niño extraño, un ángel anónimo venido de la nada, luchó por salvar la vida que su propio exyerno, un médico brillante, se negó a tocar por el dolor que él, Ricardo, había causado. La vida le había sido devuelta como un acto de pura gracia, al mismo tiempo que se le recordaba cómo había arrebatado la alegría de la vida a su propia hija. Grandes y pesadas lágrimas comenzaron a rodar por el rostro arrugado de Ricardo. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una culpa abrumadora, de un luto que finalmente encontraba una salida. Los suaves pitidos del monitor cardíaco eran ahora la banda sonora de su colapso emocional. Él, que controlaba todo, se dio cuenta de que no controlaba nada. Su dinero no lo había salvado, su poder no lo había salvado, su arrogancia casi lo había matado. Fue salvado por la sabiduría humilde de un niño, un milagro que sirvió como el espejo más cruel para su alma vacía. El poderoso Ricardo lloró. Lloró por la hija que perdió, por el yerno al que hirió, por la amargura que lo consumió y, sobre todo, por la revelación de su propia monstruosidad. Miró a Mateo, que lo observaba no con triunfo, sino con una empatía silenciosa y madura. En aquel niño ya no veía a un niño pobre, veía la personificación de la pureza, de la inteligencia y del perdón que nunca mereció. El niño era la prueba viva de que había bondad en el mundo, una bondad que Ricardo había pasado toda su vida negando y despreciando. El giro de llave en su alma fue intenso, un evento sísmico que reconfiguró toda su existencia. La muralla de orgullo que lo protegía y lo aislaba fue reducida a escombros. Estaba desnudo, vulnerable, despojado de sus certezas y de sus defensas. El hombre que entró en aquella clínica días antes estaba muerto, y en su lugar, un anciano quebrado comenzaba a respirar por primera vez, inhalando el aire doloroso de la verdad. La cirugía de Mateo había salvado su cerebro, pero la revelación sobre su hija
estaba comenzando a operar su alma. El clímax no fue un grito, sino un sollozo que contenía el peso de años de dolor infligido y autoinfligido. Extendió una mano temblorosa, no para dar una orden, sino en un gesto de súplica silenciosa. Miró a Sofía, la limpiadora, y vio en ella la dignidad y el amor materno que él había negado a su propia familia. La victoria de Mateo no había sido solo médica, había sido espiritual. No solo reinició un corazón, sino que rompió uno para que pudiera ser reconstruido de la manera correcta. El millonario estaba derrotado, y en esa derrota encontraba la única oportunidad de redención. La recuperación de Ricardo fue más que física, fue una resurrección de su humanidad. Su primera acción, tan pronto como fue dado de alta, no fue regresar a su imperio de vidrio y acero, sino buscar al doctor Alejandro. Lo encontró en el mismo hospital, el lugar de su caída y de su renacimiento. Sin la armadura de sus trajes caros, vistiendo ropa sencilla, Ricardo parecía más pequeño, más viejo, pero sus ojos llevaban una luz que se había apagado hacía mucho tiempo. No exigió una audiencia, esperó pacientemente, un acto de humildad que, por sí solo, ya era un testamento de su cambio. El encuentro no fue de confrontación, sino de una vulnerabilidad cruda y dolorosa. Frente al hombre al que tanto había culpado, Ricardo no ofreció disculpas, sino una confesión. Estaba equivocado, dijo, la voz baja, pero firme. El dolor que causé, la arrogancia con la que te traté a ti y a mi propia hija, no hay perdón para eso, pero lo pido de todos modos, no por mí, sino por la memoria de ella. Alejandro, que había pasado años alimentando un justo resentimiento, vio en los ojos del anciano no la manipulación de un magnate, sino el sufrimiento genuino de un padre arrepentido. El perdón no llegó con un abrazo, sino con un silencioso asentimiento de cabeza, un reconocimiento de que el ciclo de odio podría finalmente tener un fin, liberándolos a ambos. El siguiente paso de Ricardo fue honrar la vida que le había sido devuelta. Convocó a Mateo y a Sofía a su oficina, un lugar que antes intimidaba y que ahora servía de escenario para la gratitud. Miró al niño, no como un salvador milagroso, sino como un maestro. No me diste solo más años de vida, Mateo, dijo Ricardo, con la voz entrecortada. Me mostraste lo muerto que estaba por dentro. Una deuda como esa nunca puede ser pagada, pero puede ser honrada. Anunció entonces que crearía un fondo para financiar íntegramente la educación de Mateo en cualquier institución del mundo que él eligiera por el resto de su vida. Sofía lloró silenciosamente, lágrimas que no eran de tristeza ni de cansancio, sino de una alegría tan abrumadora que parecía imposible de contener. Toda su vida de trabajo duro, de sacrificios anónimos, de fregar el suelo con la esperanza de que su hijo pudiera algún día pisar un terreno más alto, todo culminó en aquel momento. La promesa de Ricardo no era solo dinero para la escuela, era la garantía de que la brillantez de su hijo no sería limitada por sus orígenes. Era la validación de su fe, la recompensa por su amor inquebrantable. El futuro que había soñado para Mateo ahora era real, pero la transformación de Ricardo exigía más. Entendió que su fortuna, acumulada con frialdad y agresividad, necesitaba un nuevo propósito. Anunció la creación de la Fundación Isabela en nombre de su hija perdida, una organización masivamente financiada con su propio capital, dedicada a una única misión: descubrir, apoyar y cultivar a jóvenes genios de comunidades desfavorecidas en todo México. El legado de su hija ya no sería el recuerdo de una pelea y un accidente, sino un faro de esperanza para cientos de otros Mateos que esperaban una oportunidad para brillar. El magnate amargo y controlador dio paso a un filántropo dedicado. Su energía, antes gastada en adquisiciones hostiles y en la humillación de rivales, ahora se invertía en construir futuros. Las salas de juntas, antes escenarios de batallas corporativas, ahora recibían a jóvenes soñadores. Y a su lado, a menudo, estaba Mateo, no como un protegido, sino como un consejero junior, cuya visión y pureza de propósito ayudaban a guiar las decisiones de la fundación.
Ricardo encontró al final de su vida una alegría que ninguna de sus riquezas jamás le proporcionó: la alegría de dar. La victoria de Mateo, por lo tanto, trascendió las paredes de una sala de cirugía. Fue una victoria moral que sanó a una familia rota, redimió a un alma perdida y plantó semillas de esperanza para una nueva generación. Él siguió su camino, convirtiéndose en el médico y científico que el destino lo llamó a ser, pero nunca perdió la humildad y la empatía que lo llevaron a actuar en aquel día fatídico. Aprendió que la mayor sabiduría no está solo en saber cómo reparar el cuerpo, sino en entender lo que se necesita para sanar el corazón. Esta historia nos recuerda que, bajo las capas de poder, riqueza y arrogancia, reside la misma humanidad frágil en todos nosotros. Muestra que la verdadera fuerza no está en la capacidad de controlar a los otros, sino en el coraje de enfrentar los propios errores. Y prueba que la luz puede surgir de los lugares más humildes, que la inteligencia sin compasión es vacía y que un único acto de coraje, impulsado por la fe en lo que es correcto, puede desencadenar una cascada de redención, transformando el dolor del pasado en un legado de esperanza para el futuro. Si este viaje de fe, superación y perdón ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que quizás necesite recordar el poder transformador de una segunda oportunidad. A veces, las mayores curaciones no ocurren en una mesa de cirugía, sino en los momentos en que un corazón se abre a otro. Deja en los comentarios qué parte de esta historia te ha llegado más y no te olvides de seguir acompañándonos para más relatos que reconfortan el alma. Si creen en historias de superación con final emocionante, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y suscríbanse al canal.